El fútbol es considerado uno de los deportes más famosos del mundo, reuniendo a familias enteras para ver un partido, y más aún cuando es un año mundialista como este. Millones de personas se unen para ver a su nación luchar por la Copa del Mundo. Pero aunque este deporte ha dejado momentos históricos y emocionantes, también existen misterios y tragedias que han marcado para siempre al fútbol. Es por eso que vamos a hablar de 3 de los casos más perturbadores relacionados con el fútbol. El 22 de agosto de 2009, el Arsenal derrotaría 4-1 a Portsmouth en un partido de liga. Aquella noche, Aaron Ramsey marcaría al minuto 68, pero lo extraño ocurriría 3 días después. El famoso senador estadounidense Ted Kennedy fallecería a la edad de los 77 años, y desde ese momento comenzará una de las supuestas maldiciones más perturbadoras del fútbol. Cada vez que el galés marcaba, una celebridad moría poco tiempo después. Con el paso de los años, la lista crecería hasta llegar a 14 víctimas. El 1 de mayo de 2011, Ramsey anotó ante el Manchester United, y al día siguiente se anunciaría la muerte del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Pero eso no sería todo. El 2 de octubre de ese mismo año volvería a marcar, esta vez ante el Tottenham, y tan solo 3 días después, el mundo recibiría una noticia devastadora: la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs. A partir de ahí, la supuesta maldición dejó de parecer un simple mito. En 2012, la icónica cantante Whitney Houston fue encontrada sin vida en Los Ángeles, pocas horas después de que Ramsey anotara ante el Sunderland. Y un año más tarde, la tragedia volvería a repetirse. Tras marcar un doblete, tiempo después fallecería Paul Walker, uno de los actores principales de Rápidos y Furiosos, luego de sufrir un trágico accidente automovilístico. La lista podría seguir y seguir. A lo largo de su carrera, Ramsey anotó más de 70 goles, y según internet y varias personas, al menos 14 de ellos estuvieron relacionadas con la muerte de figuras famosas, siendo las más importantes las que mencioné anteriormente. Pero algo extraño ocurriría años después. El 31 de agosto de 2025, Ramsey anotaría un gol ante el Atlas en la Liga MX. Y tan solo 4 días después, fallecería Giorgio Armani, el célebre diseñador y icono de la cultura popular, hasta que finalmente el 7 de abril de 2026, Aaron Ramsey anunciaría su retiro del fútbol profesional a la edad de los 35 años, poniéndole fin a una de las maldiciones más extrañas en la historia de este deporte. ¿Crees que todos fueron simples coincidencias o que realmente había algo oscuro detrás de cada gol? Y si este caso te impactó, el siguiente continúa una de las mayores tragedias ocurridas en el fútbol mundial. El 22 de junio de 1994, Andrés Escobar cometió un autogol. A simple vista parecía un error como muchos en el fútbol, pero no fue así. Este error terminaría costándole la vida. ¿Cómo fue eso? Pues verán, la selección colombiana venía como una de las favoritas y iba con grandes expectativas al Mundial del 94, incluso derrotando a una de las potencias sudamericanas, Argentina. Pero detrás de todo el éxito, la selección sufría una constante presión por parte de los apostadores y mafiosos, llegando incluso hasta recibir amenazas de muerte. Comenzó el Mundial del 94. Colombia inició su participación una dura derrota, y desde ese momento la presión aumentó todavía más tras perder 3-1 ante Rumanía, pero aún así no se dieron por vencido, hasta que el 22 de junio Colombia jugaría su segundo partido, ahora con aún más presión, ante la anfitriona Estados Unidos. Pero al minuto 35, un jugador estadounidense mandaría un centro al área. Andrés Escobar intentó despejar el balón, pero por su mala suerte terminaría anotando en propia puerta, y desde ahí todo comenzó a derrumbarse, ya que terminaron perdiendo 2-1 y prácticamente quedaban fuera del mundial. Desde ese momento, las amenazas comenzaron a hacerse aún más presentes. Colombia necesitaba ganar por goleada su último partido, algo que parecía imposible, y así fue. Terminó venciendo a Suiza 2-0, pero no fue suficiente para clasificar a la siguiente ronda, terminando así su trayectoria por el mundial. Finalmente la selección regresó a su país tras una trágica participación, y sería ahí donde ocurriría la tragedia. Mal haríamos en decirles buenas tardes.
Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, ¿qué locura es esta? El 2 de julio de 1994, 10 días después del autogol, Andrés Escobar fue asesinado en el estacionamiento de la discoteca El Indio, en la ciudad de Medellín, Colombia. Según los reportes, Escobar tuvo una discusión con varias personas que comenzaron a insultarlo y burlarse de él por el autogol. El futbolista les pidió que se alejaran, pero la situación rápidamente se salió de control. Momentos después, uno de ellos sacó un arma y Escobar recibió 6 disparos, y lo más perturbador de todo es que algunos testigos afirmaron que gritaban gol detrás de cada disparo. El autor del material del crimen fue Humberto Muñoz Castro, quien posteriormente confesó su participación y fue condenado a prisión. Sin embargo, la historia no termina ahí. Muñoz Castro trabajaba como chofer de los hermanos Guillón Henao, unos empresarios que años más tarde serían vinculados con grupos criminales. Hasta el día de hoy, no existe una versión totalmente confirmada sobre el motivo exacto de su asesinato. Pero la teoría más aceptada señala que la eliminación de Colombia en el Mundial provocó enormes pérdidas económicas a personas relacionadas con apuestas ilegales y organizaciones criminales. Y aunque nunca se logró demostrar toda la verdad detrás del caso, muchos creen que Andrés Escobar terminó pagando con su vida un error que jamás debió costarle más que un partido. Este hecho convirtió a Andrés Escobar en protagonista de una de las muertes más tristes y trágicas en la historia de las Copas del Mundo. Andrés era un hombre entregado al deporte. Todos los comentaristas coincidieron en que el autogol, por Dios, en el partido contra Estados Unidos fue un accidente lamentable. Tenía toda una vida por delante, un futuro prometedor que le acabaron esta madrugada a tiros. Esta es una de las mayores tragedias del fútbol mexicano. El 5 de marzo de 2022, en el Estadio Corregidora, en Querétaro, México, se disputaba un partido de la jornada 9 de la Liga Mexicana. No era ningún partido importante ni un clásico, solo era un partido más. Atlas venía de consagrarse campeón meses antes. Las barras de ambos equipos ya tenían rivalidad desde años atrás. El partido comenzó y hasta ahí todo era normal. Sin embargo, al minuto 60, cerca de las 9 de la noche, hora de México, ambos bandos en las gradas comenzaron a insultarse y a discutir, hasta que todo recurrió a la violencia. El árbitro suspendió el partido y los jugadores se metieron al vestuario, poniéndole fin al encuentro, pero en las gradas era un infierno. Había disturbios y gente corriendo por todos lados, sin saber qué hacer. La gente comenzó a romper las rejas de seguridad para bajar a la cancha y buscar un refugio. La violencia se desbordó a un nivel extremo. Las escenas que circularon en redes sociales eran impactantes. Gente siendo física a un nivel extremo. Familias protegiéndose. Y algunos aficionados despojados de su ropa. El saldo oficial fue de 26 personas heridas, varias de ellas de gravedad. Sin embargo, en redes sociales y algunos medios de comunicación circularon rumores de múltiples fallecidos, pero las autoridades nunca confirmaron esto. Aún así, la gente se cuestionó lo ocurrido, pues varios videos e imágenes parecían mostrar algo diferente. Algo que aumentó más la indignación fue la poca o casi nula reacción de la seguridad. Además, se señaló que los cuerpos policiales tardaron en actuar. No solo eso, también se reportó la presencia de elementos policiales fuera del estadio, pero estos mismos nunca ingresaron para intervenir en los hechos. El estadio La Corregidora se mantuvo cerrado al público durante un año. El equipo de animación del equipo fue vetado por 3 años. Tiempo después de aquella desgracia, se iniciaron investigaciones contra los responsables de seguridad y contra las personas involucradas en los actos de violencia. Se habló de más de 30 personas detenidas.
aunque viendo los videos y las grabaciones se pueden decir que eran más. No solo yo, muchos consideran que pudieron haber participado más personas. Sin duda, este hecho quedó marcado como una de las mayores tragedias del fútbol mexicano. Bueno, estos fueron 3 casos del fútbol. Para ti, ¿cuál te impactó más? Si conoces otros casos similares, puedes dejarlo en los comentarios para una segunda parte.